la última hoja en formarse ya en forma, diríamos, importante, a su vez se dividía en tres porciones: dermátomo, mesodermo somítico, paraxial, intermedio y lateral. Y ese mesodermo somítico, que lo habíamos visto en las láminas, como unos daditos que se colocaban a los lados de la columna, de la médula espinal, a nivel de la columna vertebral, esos se iban a formar o iban a formar además otros tres componentes importantes: dermátomo, miótomo y esclerótomo. Y es justamente esa porción del miótomo, aquellas células que van a dar origen específicamente a las células musculares esqueléticas que cubren toda la superficie de nuestro cuerpo, además de algunos músculos esqueléticos que se encuentran internamente y que no los llegamos a ver. Entonces, esta musculatura esquelética fundamentalmente se deriva de estos miótomos que habíamos visto en las láminas, tan chiquitita una cosa, pero súper pequeñita, y que sin embargo se va a transformar en músculos tan importantes, gruesos, grandes, que van a cubrir la superficie de nuestro cuerpo. La musculatura craneofacial ya la hemos estudiado. Esto sí es totalmente diferente, porque esta musculatura esquelética que se forma a nivel de la cara, que constituye los músculos de la expresión, que constituye los músculos de la masticación, no tienen nada que ver con estos miótomos. Estos músculos esqueléticos se han formado a partir de la migración y el establecimiento de las células de cresta neural cervical que han migrado y que luego se han ubicado dentro de los arcos faringios, y que luego estas células molecularmente se han diferenciado en músculos, y también hemos visto que se han diferenciado en la formación del viscerocráneo, aquellos cartílagos que van a formar los huesos de la cara. O sea, esto es totalmente especial, totalmente diferente, que sale del contexto que estamos diciendo que la musculatura esquelética se forma de estos miótomos, ¿verdad? El resto de la musculatura del cuerpo se va a formar de los miótomos, y en relación a los miembros o a las extremidades superiores e inferiores, participan estas células de los miótomos en la transformación de los músculos flexores y extensores, tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores, que se van a internalizar en este mesodermo somatopleórico, que es el primero que empieza a formarse en estas yemas de los miembros superiores y de los miembros inferiores. Entonces, nosotros vamos a diferenciar los músculos. Hemos hablado específicamente de lo que estoy mencionando, es la musculatura esquelética, ¿verdad? Aquel tipo de músculo que nosotros le llamamos también músculo estriado. Pero también existe un músculo liso. Y ese músculo liso se va a formar, sabemos dónde se encuentra el músculo liso, ¿verdad? Revistiendo el tubo digestivo en toda su extensión, revistiendo también los uréteres, revistiendo también la tráquea, en algunos segmentos, no la tráquea, en el tracto pulmonar, ¿verdad? Esos musculitos que habían en los bronquiolos que se llamaban los músculos de Reisenstein, ¿no? Esa musculatura es lisa. Y esta musculatura lisa, la mayor parte de ellas se derivan justamente de esta hoja. Aquí está lo que acabamos de mencionar, este es el endodermo. Y cuando se va a formar el tubo digestivo, yo les dije, miren, se va a cerrar aquí y se va a unir el endodermo para formar la mucosa del tubo digestivo. Y externamente se encuentra este mesodermo. Mesodermo es plasmopleórico. Y el mesodermo plasmopleórico va a envolver al endodermo para formar este tubo digestivo. Y ese mesodermo plasmopleórico es el que va a formar todos estos músculos del cile, del bíceps, que ustedes han estudiado en histología, que son músculos lisos. Pero también sabemos que los vasos sanguíneos que irrigan todo nuestro cuerpo tienen una pared muscular, más gruesa, más chica, dependiendo si es arteria o si es vena, y es músculo liso. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la arteria humeral, que se va a encontrar en los miembros superiores, que no están revestidos de mesodermo, es plasmopleórico,
aquí molecularmente va a inducirse las células mesenquimales a que éstas se transformen en músculo liso para revestir estos vasos sanguíneos. Es más, ustedes han visto en la histología que dentro de la masa cerebral, cuando han visto cerebro en la histología, han visto vasos dentro del espesor de las neuronas, de la masa del tejido nervioso, ¿verdad? Entonces, cuando se está formando este tejido nervioso, también van a ser invadidas por estas células mesenquimales. Las células mesenquimales, les llamamos a ellas así, a células cuyo origen es el mesodermo. Cuando dije yo y explicaba, mire, se ha formado esta tercera hoja, ¿no? Esta tercera hoja, cuando habíamos visto la línea primitiva, cómo se formó, y a partir de ella empezaba a migrar y migrar, migraba a los lados, migraba hacia adelante, migraba hacia atrás, separando al epiblasto y al endodermo, ya en ese momento, porque se había formado el endodermo, separando entre todas, o sea, en todo el disco embrionario, fueron separadas por estas células. Y en consecuencia, solo dijimos que había dos lugares donde no se había producido la separación, que era la membrana bucofaringea y la membrana nasal. Pero después ese disco embrionario, que es de esta forma, redondo, cuando están las tres hojas superpuestas, como tres sábanas puestas inicialmente en la formación del disco embrionario, todas las partecitas donde esté ectodermo, que luego va a cambiar ectodermo, y endodermo, aquí siempre había células del mesodermo. Y esas células del mesodermo nosotros lo llamamos células mesenquimales. Entonces, cuando ustedes lean su libro y digan mesenquimal, ya saben de dónde está viniendo. Y esa célula mesenquimal molecularmente tiene una tan alta capacidad de diferenciación en diferentes células que van a formar diferentes tejidos. Los hemos organizado en segmentos, decir somitas, o decir mesodermo intermedio, o decir mesodermo lateral, y que luego hemos separado el somatopleórico del esplanopleórico, diríamos en forma un poco grosera. Pero aquellos espacios donde hemos visto que no están en contacto directo estas capitas, están rellenadas por células mesenquimales. Entonces, estas células mesenquimales, cuando se está formando en la masa cerebral y está desarrollándose las vesículas, también pueden ingresar en el interior de la masa cerebral estas células mesenquimales, que se van a diferenciar en el interior para formar las células musculares lisas que van a revestir los vasos sanguíneos que se encuentran allí. Y es más, pregunta de levantada de mano, ¿cuál es el macrófago del sistema nervioso central? Sí. La microglia. La microglia. ¿Y cuál es el origen de la microglia? O microglía, que me gusta llamarlo. ¿Son las células mesenquimales del mesodermo? Son células mesenquimales del mesodermo. Estas células no se forman del neuroepitelio. Son células mesenquimales que han ingresado para diferenciarse en estos macrófagos y también han ingresado para diferenciarse en la musculatura lisa de los vasos sanguíneos que probablemente se formen dentro de esa masa cerebral. Entonces, las células mesenquimales in situ pueden diferenciarse a transformarse en musculatura lisa cuando nos referimos a la envoltura de los vasos sanguíneos. Obviamente, cuando estamos diciendo que este mesodermo esplanopleórico va a rodear al endodermo para formar el tubo digestivo, y nosotros sabemos que estos intestinos y todos los órganos que se van a formar ahí tienen una red de vasos importantes, la arteria del tronco ciliaco, la mesentérica superior, la mesentérica inferior. Esas, definitivamente, su transformación va a ser rápida porque ahí está el mesodermo esplanopleórico, que diríamos es el más importante en producir células musculares lisas. ¿Está claro? Te puedo preguntar en el examen, ¿cuál es el origen de la musculatura lisa de la arteria femoral? ¿Cuál será el origen? ¿Mesodermo esplanopleórico? Voy a poner como alternativas. Mesodermo esplanopleórico. Mesodermo somatopleórico. Mesodermo. O sea, entre los dos, ¿cuál?
somatopléurico. ¿El esplanopléurico tiene que ver algo con los miembros superiores o inferiores? Nada que ver. Esplanopléurico, aquí termina el esplanopléurico. Aquí. Ahí termina. ¿Ok? Allí termina. ¿Entendieron, verdad? Y este biótomo empieza a desarrollar, las células empiezan a multiplicarse, ya no se ven como una cosa chiquita cuando habíamos visto el embrión pequeñito, sino que ya habíamos visto en láminas posteriores también que ese biótomo se había fragmentado en dos porciones, ¿verdad? Y había como una separación cuando les mostrábamos en la lámina. Y habíamos dicho lo que está hacia atrás se llama epímero o músculos epiméricos. Y lo que estaba adelante se llaman los músculos hipoméricos. Y estos epiméricos les llamamos extensores de la columna vertebral. Es decir, que estos se van a transformar en todos aquellos músculos que a los diferentes niveles de la extensión de la columna vertebral se van a transformar en aquellos que extienden la columna. Los músculos que extienden mi cuello. Los músculos que van a hacer que yo extienda mi espalda. Los músculos que van a extender más caudalmente esta columna vertebral. Ni siquiera voy a decir cuáles, porque en el examen se los voy a poner. Es un repasito de la anatomía. ¿Cuáles son los músculos que extienden la columna vertebral? Y los músculos hipoméricos son los músculos flexores de la columna vertebral. Porque las posiciones que tiene nuestra columna, en cualquiera que sea un poquito que voltea mi cuello, igual voy a tratar de doblarlas, ¿verdad? Yo puedo doblarlas. Todos los músculos que permiten que yo me doble de esta manera son los músculos hipoméricos y se puede hacer igual a diferente altura a lo largo de la columna vertebral. Entonces, los músculos hipoméricos, cuando yo ya estoy hablando de músculos flexores, ya ustedes se han extrapolado la anatomía y están en su chip viendo cuáles eran los que se actuaban acá, cuáles son los que actúan acá, cuáles son los que actúan acá, ¿verdad? Están pensando ustedes en ello. Entonces este músculo hipomérico no se queda solamente adelante, porque hay músculos hipoméricos que van a desplazarse aquí por delante del cuerpo de la vértebra, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y habrá otros fragmentos que van a extenderse aquí, dirigiéndose hacia adelante, internalizándose en esto. ¿Qué es esto? Los estoy señalando. ¿Qué es? Mesodermo somatopléurico. Antes de que se empiece a extender los músculos hipoméricos, ya hemos cerrado nuestro cilindro. Endodermo, mesodermo esplanopléurico, cavidad del celoma y encima el somatopléurico. Cuando ya se ha cerrado con el mesodermo somatopléurico, este es invadido por las fibras de los músculos hipoméricos que van extendiéndose hacia adelante. Y luego que se han extendido, los que se han extendido, porque otros se van a quedar por acá, sobre todo en la parte más caudal de la columna, para formar el psoas. ¿Se acuerdan del psoas? Es el músculo flexor o extensor. Flexor. ¿No? Entonces, van a ver algunos que se van a venir acá adelante, pero en este caso se forman tres haces, externo, medio, intermedio. Y si nos remontamos, por ejemplo, a los músculos intercostales, ¿se acuerdan? ¿Cuántos haces habían ahí? Tres. Externo, medio e interno. Que estaba entre vértebra y vértebra, perdón, entre costilla y costilla. Y esos tres haces es esto. Es esta separación que se ha dado a ese nivel, y habrá otros músculos que también se forman en capas más caudalmente para conformar esta musculatura esquelética, hipomérica. Y no solamente se queda ahí, sino esto es de un lado, hay un fragmento que se individualiza hacia adelante para formar, por ejemplo, la columna del recto. Y ustedes han visto las fotos de los metrosexuales cuando hacen sus ejercicios, cómo se dibujan sus músculos, ¿verdad? Esos músculos son estos que se están dibujando, que han quedado separados por esta fascia que los une y que están separados y aislados. Lo mismo, miren cómo se han separado.
el erector espinal y el transverso espinal. ¿Músculos? Extensores. Erectores o extensores. Estos son los músculos que se han separado y aquí se separa el recto anterior. Entonces, a nivel del cuello, los músculos anteriores, estamos hablando de hipoméricos, hipoméricos. Los músculos anteriores y laterales del cuello se forman a partir de los somitas occipitales. Estos somitas occipitales también participan en la formación de los músculos esqueléticos de la lengua. Ojo, que la lengua, la musculatura de la lengua no se forma de las células de la cresta neural. ¿Se los dije? ¿Se los dije o no se los dije? Si no se los dije, lo ha leído en su libro. Qué raro que no haya preguntado el examen. Pero puedo preguntar en este examen cuando estemos hablando de músculos, ¿verdad? Así es que repasen. Y a nivel del cuello y a nivel del tronco, el mesodemo somatoperónico intraembrionario va a ser invadido por todas estas células musculares para transformarse por todas la musculatura esquelética hipomérica que va a revestir. En el tórax, los músculos intercostales externos, internos y transversos, los infrahioideos y el externo. Hipoméricos, a nivel abdominal, ahora ya van a ser 3 capas igual, se dividen en 3, pero cada capa da origen a los diferentes músculos que también ustedes han estudiado. Los oblicuos externo, interno, el transverso del abdomen, el recto abdominal aquí adelante, cuando se separe este fragmento hacia adelante, el cuadrado lumbar, el psoas y el piramidal que se ubican aquí, delante de la vértebra. Porque esté pegada a la vértebra no significa que sea epimérico. Está ubicado en una posición anterior y eso permite la flexión. El psoas yo creo que es uno de los músculos más importantes que permiten la flexión, ¿verdad? Y a nivel pélvico, músculos del diafragma pélvico, elevador del ano, coccigio y otros más muy importantes porque van a participar en ser los esfínteres anales externos y el esfínter uretral. Y sobre este diafragma pélvico quiero recordar, yo le había explicado en la clase y también en las clases prácticas a mis alumnos que cuando hablábamos del parto, ¿se acuerdan? No sé quién, ¿hay alguien de mi práctica? Aquí hay una niña, allá hay otra niña. Yo les había hablado sobre este procedimiento importante que se debe hacer a la mujer en el parto, que es la episiotomía, para evitar los desgarros que pueden producirse y el más grave, el desgarro que de la horquilla external pueda desgarrarse a la luz del ano, ¿verdad? Pero hace poco estuve conversando con un médico que trabaja en periferia, en una costa, y me dice, no sé cómo llegó a este punto, y él me dice que de verdad me he sorprendido, porque no sabía, que ya las normas de atención de un parto se han modificado. Y estas normas están dictadas por el Ministerio de Salud. Y me dice, ya no se hace episiotomía, doctora. ¿Cómo que ya no se hace? Ni siquiera en el primer parto. Y lo único que hacen, me dice él, es cuidar que no se produzca este desgarro de la horquilla de la vagina hacia el recto, hacia el ano. Entonces ahí están protegiendo para que cuando salga la cabecita no pueda rasgar esto, porque esto es muy cruento, esta situación. Y entonces, ¿y si se desgarra, se cose? O sea, se desgarra por los otros lados, porque lo están cuidando. El médico, el que está atendiendo, tiene una mano gigante para proteger toda la apertura de la vagina. No puede protegerla. O sea, con más cuidado está protegiendo esta horquilla de la vagina. Entonces, por acá se puede desgarrar en la parte alta, por el clítoris se puede desgarrar. Y cuando se desgarra, se cose. O sea, no solo, y quiero que ustedes me entiendan, chicos, no solo es el desgarro de la piel y de las mucosas, es el desgarro muscular. Los chicos que han hecho deporte alguna vez o las chicas que han hecho deporte saben lo que significa un desgarro muscular, ¿verdad? ¿Cuánto duele? O sea, duele el músculo, o sea, desgarrar músculo es romperse el músculo.
Y eso duele muchísimo. Pero el dolor puede pasar, no interesa. Lo que sí va a pasar es que ese músculo desgarrado, a futuro, lo que va a hacer es que este músculo, el diafragma pélvico, que está así firme, perfecto, sosteniendo los intestinos, sosteniendo la vejiga, en nosotras las mujeres sosteniendo el útero, está así. Cuando se nos va la FSH, LH, estrógenos y progesterona, esto que está así, se vuelve así. Se cae, se atrofia. Y si todavía le sumo a este músculo desgarrado esta atrofia natural que se produce por la pérdida de las hormonas, ¿cuál va a ser el resultado de esa señora? De todas estas mujeres que no sé desde cuándo esté dictaminada esta forma de atención, de verdad, yo estoy sorprendidísima que sí sea. ¿Desde hace cuánto? No sé. Pero ¿qué le va a pasar a estas mujeres de repente dentro de 20 o 30 años? Incontinencia urinaria y prolapso genital. O sea que las mujeres que van a ir dando a luz a lo largo de todo este tiempo, probablemente ustedes también, yo les sugeriría que no hagan eso. Si es que van a tener un parto normal, sugiéranle a su obstetra que les haga la episiotomía, porque en el futuro esta es la complicación que se va a producir. Y no hay ninguna gracia que una mujer sufra de esto, que no puede ni siquiera ir a una reunión porque a la menor misa se le va a escapar la orina y va a usar pañales plenitud, y el olor de un orín de un adulto es tan intenso comparando a la de un niño. O sea, eso no puede suceder. Y bueno, tal vez estaríamos extrapolándonos a que yo les sugeriría que con esto que me he enterado, estudien como especialidad urología, porque va a tener un montón de trabajo. Y lo triste es, ojo, que cuando se produce la incontinencia urinaria, la cirugía que se hace tiene un nombre que se llama Marshall-Marchetti. Y la tal cirugía de Marshall-Marchetti ni siquiera es óptima en el 50% de las cirugías, porque persisten con el problema. Así es que muy sorprendida y muy decepcionada. Y este doctor con el que hablaba, le digo, oye, tú has tenido hace poco un hijo. ¿Cómo fue con tu esposa? Ah, no. A mi esposa sí le indiqué a mi amigo que es su ginecólogo que le haga la episiotomía. Porque es obvio. Nosotros los médicos sabemos de esa situación. O sea, a mí me extraña mucho de que se haya dictaminado ya esta norma de que no se haga ni siquiera en el primer parto una episiotomía. Así es que, chicos, están de alivio de no hacerlo, porque de verdad yo les explicaba que era un procedimiento bastante complicado, pero había que pensar en la mujer, en el futuro de esa mujer, y que era necesario hacerla absolutamente bien. Yo tuve episiotomía en los 2 partos que tuve. Sí es doloroso, sí no es tan sencilla la recuperación, pero bien. Así es que piénsenlo, hermanas, sobrinas, tías, si ustedes están ejerciendo, procuren que les hagan, si es que el gobierno dictaminó que no. ¿Cómo es la inervación de estos músculos epiméricos e hipoméricos? ¿Qué es esto? Ganglio raquídeo. ¿Cuál es el origen del ganglio raquídeo? Crestas neurales. Las células de la cresta neural, ¿verdad? Entonces, en estas células, que son neuronas que se encuentran en el ganglio, como toda neurona tiene sus 2 emergencias, que son las dendritas y los axones, ¿verdad? Aquí, ¿qué hay? Dendrita, axón. Aquí. En la raíz dorsal del nervio, ¿qué hay? ¿Qué hay? Axones, muy bien, axones. Porque las dendritas están recogiendo la información de la parte periférica y están llevándola al ganglio raquídeo. Y del ganglio ingresan los axones y hacen conexión con las neuronas sensitivas que se encuentran en el ala posterior de la médula espinal y hacen contacto aquí con las neuronas motoras que se encuentran en el asta anterior. Y entonces por aquí, ¿qué sale? Dendritas, axones. Raíz anterior del nervio. ¿Qué sale? Axones.
Estos axones que aquí, en esta partecita, van a formar una raíz mixta que contiene tanto dendritas como axones. Y desde este punto de unión de ambas, ahora vemos las ramas posteriores y anteriores de los nervios que son mixtos, que están yendo a recoger información o están llevando respuesta y van a inervar toda la musculatura esquelética y también van a recepcionar toda la información que se tenga aquí. ¿Cuáles son los receptores que llevan información especial y específica hacia el sistema nervioso? ¿Cuáles son esas estructuras que tienen una función específica en recepcionar un tipo de sensibilidad específica? Los dermatomas. Es un estudio de histología. ¿Qué? Dendritas. Pero ya tienen nombre especial. E incluso no tienen nombre especial, sino están configuradas de una manera diferente, especial, y que en histología han podido reconocer. ¿Qué transmite el dolor? ¿Cuál es el elemento que recepciona el dolor? ¿Qué recepciona el dolor? Yo los voy a fusilar. ¿Cómo me han dicho que tenían 20 en neuroanatomía? ¿Ah? No. ¿Qué recepciona? ¿Qué me está recepcionando que me estoy pellizcando en esta mano? ¿Quién me está informando a mi cerebro que me está doliendo lo que me pellizco? Esto lo voy a fusilar, ¿eh? ¿Qué? A ver, presiones en la nariz para que se reseteen en su información. Terminaciones nerviosas. Las terminaciones nerviosas recepcionan el dolor para transmitir hacia el cerebro. ¿Quién recepciona el frío? ¿Cuál? Krauss. Calor. Ruffini. ¿Qué transmite Meissner? Sensibilidad. ¿Sensibilidad de qué? Del tacto, temperatura. No, ya nos ha dicho yo la temperatura. Presión y Vater Pasiri. Presión profunda. Eso, todo este tipo de recepciones son recepcionadas y llevadas por estas dendritas hacia el ganglio raquídeo. Y está regresando la información para la parte esquelética motora, para decir muévete, haz esto, respira, etc. Pero acá, aquí hay un asta intermedia. ¿Qué hay en el asta intermedia? las fibras corticoespinales. ¿Las qué? Corticoespinales. ¿Qué centro es este aquí? Intermedio. ¿Qué hay ahí? Lean. ¿Y cómo se desarrollan estas extremidades? Yo les había dicho, chicos, miren, es un cilindro de acá para acá, ¿no? ¿Se acuerdan donde les explicaba? Y de este cilindro le salen unas aletitas superiores y unas aletitas inferiores. Las superiores van a nacer de un determinado espacio perfecto, porque no van a salir acá ni acá, sale en un determinado espacio y ese es el. Entonces aquí tenemos nosotros los músculos que se han formado dentro de los arcos faríneos. Y alrededor del ojo hay unos músculos que se llaman miótomos preóticos. No es ópticos, preóticos. Estos músculos preóticos son los que van a formar los músculos extrínsecos del ojo. ¿Cuáles son?
Los rectos y los oblicuos. Los rectos y los oblicuos. Esos se van a formar a partir de estos miótomos preótomos. Luego tenemos los miótomos occipitales, que son 4, que acabamos de nombrarlos en la musculatura de la lengua y también en la musculatura hipomérica del cuello, ¿verdad? Luego tenemos las cervicales, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y C8. Luego vienen las torácicas, T1, T2, T3, T4, T3 y para abajo, ¿no? Y después vienen las lumbares, las torácicas, las lumbares, las sacras y las coxillas. Pero ¿a qué altura molecularmente está determinada que debe nacer esta aleta del miembro superior? Aquí, desde C3 hasta T2. Y sobre él, sobre estos, cuando hemos visto los daditos, ¿se acuerdan de las láminas? Sobre esos daditos había ectodermo, cubriéndolos, porque los daditos correspondían al mesodermo, que está por debajo del ectodermo. Pero nosotros, como el ectodermo tan finito, podíamos ver los daditos correspondientes a los diferentes somitas. Entonces, a la altura de estos somitas, a ese nivel, o sea, próximo a él, en la parte central, el ectodermo que recubre esta parte, forma como un engrosamiento, como un callito, como que el ectodermo se pobla, o sea, hay una multiplicación ectodérmica a ese nivel y forma como un reborde que se llama cresta apical ectodérmica. Y esta cresta apical ectodérmica va a permitir que el mesodermo subyacente, las células mesenquimales subyacentes de ese mesodermo somatopleórico, que está acá, empieza a meterse dentro de él e ir creciendo, avanzando. Y hemos visto primero aletitas, en otras láminas ya hemos visto un poquito más grande, en otras hemos visto incluso el antebrazo, ¿verdad? En las láminas que hemos visualizado en la práctica. Entonces va desarrollando, y los miótomos van metiéndose en el espesor de este tejido que va creciendo. Células mesenquimales, importantes aquí, que en este caso estamos hablando de miótomos que se van a meter, pero los brazos no solo están formados por músculos, sino también por huesos. Y esas células mesenquimales se van a diferenciar para formar estructura cartilaginosa que luego se va a osificar. Y esas células mesenquimales van a formar el tejido conectivo y van a formar la red, el recubrimiento de la red de vasos que se van a ir formando para formar toda la irrigación del miembro superior. ¿Okay? O sea, no solamente tenemos que hablar de miótomos, tenemos que hablar de estructura ósea que también se va a ir desarrollando en el interior. ¿Está claro? Bien. Y entonces, extremidades superiores, como ya había mencionado, aquí está el ectodermo. La cresta apical ectodérmica se va a ubicar aquí. Este es las células mesenquimales que están por todo lado y donde estos haces musculares empiezan ya a agruparse para formar los músculos y ese tejido mesenquimal transformarse en cartílago para formar la estructura ósea que va a seguir desarrollándose en el interior, tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores. Y esa musculatura se forma primero con los miótomos, desde los occipitales, cervicales, caudalmente va a llegar hasta los coxillos. Aquí están los músculos, los miótomos ópticos. Y esa sería la musculatura que se ubica dentro de cada arco faríngeo, que se está formando de las células de la cresta apical. Y luego esos miótomos se dividen en epiméricos e hipoméricos y se van extendiendo las celulitas musculares para ir diferenciándose en la conformación. Y aquí están los músculos extrínsecos del ojo. Aquí están los músculos extrínsecos del ojo. Y siguen desarrollándose progresivamente ya en la etapa de empezando en la etapa embrionaria y continuando en la etapa fetal que sigue creciendo. El crecimiento de ese feto es inherente al crecimiento
de estos músculos y también internamente de la estructura ósea. Y de esa manera se conforma. Y hay algo importante también que debo mencionar, que es el músculo cardíaco. ¿De dónde se forma el músculo cardíaco? Del mesodermo externo. Pero que tiene que modificarse molecularmente. Dice, tú vas a ser músculo cardíaco y vas a tener... ¿Cuál es la característica del músculo cardíaco? ¿Qué es diferente del músculo esquelético? ¿Y qué es común al músculo liso? A ver. Ya, muy bien, que eso nosotros no vemos en el músculo esquelético natural. Muy bien. ¿Y cuál es la característica que tiene del músculo liso? ¿Qué es lo que tiene del músculo liso? Que es involuntario. ¿Es qué? Involuntario. No se anima, pues ya obviamente se sabe que es ¿Estriado? involuntario. ¿Qué? Histológicamente. Histológicamente. ¿Qué? Multinucleado. ¿El músculo cardíaco es multinucleado? No. Tiene un solo núcleo y es central. En cambio, el esquelético tenía 800 núcleos que se veían a los lados de la célula, de la fibra muscular, ¿verdad? Entonces eso se origina con esa diferenciación en este músculo cardíaco tan importante. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Cuáles son los tipos de osificación? A ver allá, ese niño. A ver, fuerte, ¿eh? Porque acuérdate que yo soy sorda. Intramembranosa, horizontal, la clásica y mixta. Y mixta. ¿En qué consiste la mixta? A ver, repite Con otra la vez. intramembranosa. Y es por la que se forma, mayormente se forman por esa forma los huesos irregulares. ¿Los huesos qué? Irregulares. Por este tipo de osificación marginal. Mixta. La mixta es la marginal. Entonces, huesos irregulares. Huesos, no. Hueso. Solo maxilar inferior. El único hueso que tiene este tipo de osificación es el maxilar inferior. ¿Y en qué consiste? Que no te escuché bien. Bueno, es la unión de las primeras que dije, ¿no? La intramembranosa y la horizontal. No es. ¿Qué es? Que se forma hueso alrededor del cartílago. Exactamente. Es una osificación intramembranosa alrededor de un molde cartilaginoso, en este caso es el cartílago de Meckel, pero ese cartílago de Meckel no es usado para nada en la formación de ese hueso, desaparece. Claro que hacia atrás iba a dejar algunos cartilaguitos para formar los huesecillos del oído medio y también ligamentos, pero en esta configuración, si yo te preguntara a ti ahorita, ¿cómo se formó tu hueso aquí? Claro, me dirías marginal, pero diría. Y yo te preguntaría, ¿hubo cartílago en esta parte de tu maxilar? ¿Que participó en su formación? Esta osificación es intramembranosa. O sea, finalmente el hueso se formó por osificación intramembranosa. Yo pienso a veces, digo, ¿por qué no hubo cartílago para que después aparezca? ¿Saben para qué hubo? Este es un hueso muy grande. No es un hueso chiquito. Y necesariamente, si iba a ser intramembranosa, tenía que haber un molde para que sea perfecto. ¿No? Si no hubiera habido previamente un molde, porque el cartílago al final es un molde para que se produzca una osificación en el tipo endocondral. Acá necesitamos un molde. Acá necesitamos molde. No necesitamos molde, una cosa plana y sin un molde. ¿Verdad? No necesitamos molde. Entonces, la histogénesis, las células mesenquimales. Creo que ya todo el mundo ha entendido lo que significa célula mesenquimal, ¿verdad? La célula mesenquimal vendrá del ectodermo, del endodermo, no, es del mesodermo. Ya dije, gran potencial de diferenciación celular. Y estas células mesenquimales
empiezan a organizarse. Se organizan de lo que estuvieron totalmente desordenadas, se empiezan a organizar y en esa organización ya empiezan a cambiar de tipo celular, fibroblastos. Y los fibroblastos producen colágeno. Y el colágeno está totalmente, se orienta como en laminitas, todos bien perfectos, se organizan. Y ahora estos fibroblastos van a cambiar. Cambian blasto, potencia, diferenciación. Y se convierten en osteoblastos. Y estos osteoblastos producen una sustancia osteoide, que tiene una característica especial como un sustrato para la calcificación. Y entonces se está produciendo la sustancia osteoide, se produce la sustancia osteoide, y de pronto un osteoblasto ¡pluc!, se descuidó y cayó en la sustancia osteoide. Queda atrapada en la sustancia osteoide. Y al quedar atrapada se convierte en osteocito. Queda en osteocito. Periféricamente se van ubicando los osteoblastos, siguen produciendo sustancia osteoide y van cayendo algunos tontos para formar los osteocitos. Y de esta manera se forman los huesos planos. Esta es la osificación directa o intramembranosa, que directamente del tejido mesenquimal se convirtieron en osteoblastos y ya inicia el proceso de la calcificación. Entonces este hueso plano, esquemáticamente lo tenemos así. Todos estos que están aquí son los osteoblastos. Estos osteoblastos producen la sustancia osteoide y aquí están cayendo en la sustancia osteoide estos osteocitos que están alojados en un osteoplasto. Y estas pestañas que quisiéramos tener las mujeres así, que son extensiones del citoplasma de la célula, que están ocupando unos conductitos. ¿Cómo se llaman esos conductitos? Conductos calcónicos. Esta es una irrigación muy complicada que tiene el hueso, muy difícil de poder ser tratada porque estas celulitas no están conectadas directamente a la circulación sanguínea. Pues esta irrigación o esa nutrición la hacen a través del contacto entre las celulitas, las extensiones de las celulitas que se alojan dentro de estos conductos calcónicos. Y por ahí hay también condroblastos, pero más van a formar aquí esta capita que es el recubrimiento importante donde sí se va a encontrar los vasos sanguíneos que van a dar finalmente a través de estos contactos la irrigación a lo más profundo. Y también encontramos estas células grandotototas que se llaman osteoblastos. ¿Cuál es la función del osteoclasto? A ver, aquella niña. Es un macrófago en sí de... ¿Es qué? Es un macrófago del hueso. Es la célula macrófaga del hueso. ¿Para qué? Se supone que para parte de la formación del hueso, como se menciona, los osteoblastos, la sustancia ¿Para qué el osteoclasto? A ver esa niña. Y usted, solo es una participación por clase, solo es uno. Entonces, preferible darle oportunidad a quienes todavía no han levantado la mano. Cuando ya nadie conteste, entonces acepto la repetición, pero sin punto. Es para la resorción ósea. ¿Y para qué sirve la resorción ósea? Para que no se forme, digamos, la presión metatarsiana. ¿Para qué? Para que no se siga formando el hueso, para que no sea más hueso. No. A ver, allá ese niño está ahí ese niño. ¿Sirve para la regulación del calcio en la sangre? Sirve para regular el calcio. ¿Y cuáles son los valores de calcio en sangre? Normales. 8 a 10 miligramos por decilitro. 12 miligramos por decilitro. Y si tengo 6, ¿cómo muestro mis 6? Clínicamente. Estoy preguntando cosas que han visto, ¿eh? ¿Qué se produce? ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Ah? ¿Arritmias? Arritmia. Bueno, el calcio es muy importante en todo el funcionamiento de las células, pero antes de que haya la arritmia, hay ya un signo importante que se visualiza. A ver, niña. En los dientes, en los huesos, No. como el raquitismo. Tengo 6.
Ahorita tengo 6. El diente me va a poder verse de repente en el futuro. A ver, esa niña de blanco, de plomo. Sí. Problemas en la contracción muscular. ¿Y cómo se llama eso? Tetania. Tetania. O sea, es la tetania la que se va a manifestar clínicamente ante un descenso de calcio. Clínicamente. Ustedes tienen que aprender eso, niños. Porque cuando estén en su pueblo haciendo el serum, no hay laboratorio que me diga, oye, tiene 6 miligramos de calcio, dale este calcio. No hay laboratorio. Todo es IA, vamos a llamarle IA, ¿no? Ya no voy a llamar disco duro, voy a llamar IA al cerebro. Y con esta IA, ustedes tienen que diagnosticar en el momento, porque como dijo, alguien por ahí dijo que el calcio era importante para, bueno, yo creo que dije que era un funcionamiento para todas las células, que podía dar arritmias. Ese paciente, si no le metemos su calcio inmediatamente ante la evidencia de estas contracciones, se va a morir. ¿Es culpa de ustedes? ¿Es culpa de ustedes si se mueren? Sí, porque se supone que deben saber. Se supone que deben saber y reconocer. Y reconocer lo que es una contracción de tetania a una convulsión. Porque imagínense si dicen, está convulsionando y le meten fenobarbital. Diazepam. Sigue. Y le van a sedar y provoca un paro cardíaco a la señora y se murió el señor. Equivocando el tratamiento porque no supieron reconocer este signo importante que nos está diciendo a gritos: mi calcio está bajo, dame calcio. ¿Quién tiene esa responsabilidad de mantener los niveles de calcio perfectos en la sangre? Esta celulita. Pero a veces excede, pues, ¿no? Y en su propósito de mantener el calcio perfecto, ¿qué va a producir? Esa señora que tiene sus hormonas en el suelo, osteoporosis. La pobre señora tiene osteoporosis porque tiene 800 de estos que están manteniéndola viva con los niveles de calcio óptimos en su sangre. Pero ¿quién absorbe el calcio en nosotras las mujeres? ¿Quién permite que se absorba el calcio? Así me coma 1 kilo de queso todos los días. Si no tengo esa hormona femenina, no voy a absorber el calcio. Entonces, a partir de los 50 años, menos, o sea, se empezó ya la menopausia, la señora ya no solo es, no solo es, tengo la oportunidad de hablar sobre esto y es importante, no solo es que hay atrofia y que puede haber, ni cuántas cosas hablo a lo largo de estas clases, de las deficiencias que repercuten en la mujer esto. Otra causa importante de esa deficiencia hormonal es esto. Así la señora se coma un mole de queso diario, no va a poder absorber el calcio de sus huesos para sus huesos y va a tener osteoporosis. Entonces ustedes dicen, entonces le voy a dar hormonas. No, porque las hormonas son de doble filo. Existen medicaciones captadoras de calcio que se toman cada semana o cada mes o cada año, que es muy caro, que se pone inyectable y con eso se asegura de que va a tener una captación de calcio. ¿Qué puede ayudar a aquella que no tiene la posibilidad de usar todo esto para que no suceda esto? ¿Qué le puede ayudar a la señora de no hacer osteoporosis? Algo que a las señoras no les gusta hacer. Descansar. ¿Qué? Descansar. ¿No le gusta descansar? ¿Le quiere descansar? O sea, tú dices que quiere descansar. Descansar es lo peor que puede hacer. La señora puede evitar que suceda esto haciendo ejercicios. Caminando y caminando si no puede hacer otra cosa. Nadar no ayuda. Caminar sí. Tai chi sí. O sea, tai chi es el ejercicio ideal para las señoras grandes que no pueden hacer ejercicios muy fuertes como irse a hacer spinning o cosas así que ya no se puede hacer.
pero caminando todos los días 1 hora está evitando que pueda hacer osteoporosis. Y entonces, en la histogénesis del cartílago, para formar el otro tipo de osificación, igual tenemos las células mesenquimatosis. Pero en este caso hay una indicación molecular y dicen, oye, transfórmate en condroblastos. Transfórmate en condroblastos y produce una sustancia intercelular basófila en la cual también van quedando atrapados los condrocitos. Y los condroblastos se van a ubicar en la parte periférica y continúan produciendo esta sustancia intercelular basófila y va formándose el cartílago. Esta sustancia intercelular basófila en el cartílago no es líquido, tiene una textura diferente que es un poco más firme, no ósea, pero sí más firme. Y en este caso, como yo había mencionado, que no era pues que se formaba el cartílago como una masa, la función en la formación de cartílagos previos a la calcificación es que tienen que tener una forma. Y la forma, en este caso, por ejemplo, para un hueso largo es esta. Y para los huesos, casi todos los huesos chiquititos o grandes tienen esta formación, ¿verdad? Huesito. Cuando decimos huesito, tiene esto planito y alargadito, a diferencia de la otra forma de las vértebras que hemos visto, pero todas tienen esta forma, las que se originan por este tipo de osificación. Ahora, estos condroblastos se empiezan a organizar, y ahí en histología han estudiado las diferentes capas para que se forman en el hueso. Hay una capa totalmente desordenada que se encuentra a nivel de las supuestas epífisis, y luego la organización de la capa seriada, ¿verdad? Y entre la capa seriada y la parte central donde se va a iniciar la osificación está la línea de erosión o línea directriz, ¿se acuerdan? En histología. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ya se olvidaron ustedes. Un semestre y se me olvidaron. Qué horror. Y aquí es donde empieza la osificación. Inicialmente en los huesos empieza aquí, en la parte de la diáfisis. Entonces esta sustancia ostioide que se va produciendo aquí va permitiendo que ya queden atrapados aquí en la parte central los osteocitos. Por aquí sigue habiendo cartílagos, el hueso tiene que crecer, estamos hablando de embrión, luego de feto y luego de persona adulta. Finalmente los lugares de osificación ya no van a ser solamente a nivel de la diáfisis, sino también en las epífisis. Sigue creciendo el hueso, cuando hay cartílago, ese hueso sigue creciendo. Hasta que finalmente va a haber un cartílago que queda aquí. El cartílago de crecimiento en ambos extremos. Un cartílago de crecimiento que se va a mantener. ¿Los varones hasta qué edad crecen? 21 años. ¿Ah? 21 años. 21 años. Yo creo que más. Puede crecer hasta los 22, 23, 24, 25. Hay un chico que terminó medicina el año pasado, que sí era alto, definitivamente, pero lo vi después de muchos años ya para graduarse y dije, o yo me encogí o tú has crecido. No, yo creo que no me encogí porque luego hasta mis pantalones quedan a la misma altura de mis zapatos, o sea, tú has crecido. Lo miraba así. Había sido petiza y lo miraba así, altísimo. Y ese chico que ha terminado medicina, 23, 24, 25 años, 25 debe haber tenido cuando terminó. Y las mujeres, ¿hasta qué edad crecen? Hasta la primera regla. Como más o menos no voy a exceder 3 centímetros, pero es hasta esa edad que la mujer crece. Y la mujer, ¿cuándo es que va a menstruar? A los 2 años que le sale el botón mamario. El botón mamario es como una monedita que aparece debajo del pezón, doloroso, muy doloroso, y que las mamás que no parece que se olvidaron que pasaron por esto, asustadas porque le tocaron y sienten una bolita ahí, van donde el pediatra, el doctor, hay un tumorcito que le encontró a mi hijita, y el doctor le evalúa, y en la evaluación le encuentra así como un botoncito, justo debajo del pezón. ¿Desde cuándo sientes esto, hijita? La hijita ni siquiera se dio cuenta, ¿no? Pero es una niña, esto está cada vez más antes, ¿no? Antes las mujeres empezaban a menstruar a los 14 años, después 13, 12,
Ahora hay niñas que empiezan a menstruar a los 8 años. O sea, ese botoncito le salió a qué edad? A los 6, 7 años. Y no se dieron cuenta, obviamente es una niña. Entonces ese botoncito avisa, en 2 años vas a menstruar. Tienen 2 años para estimular el crecimiento en las mujeres. 2 años. Para hacer todo lo que se puede hacer para crecer, ¿no? Y los papás vienen a la consulta diciendo, doctor, he ido a una actuación del colegio de mi hijito y todos sus compañeritos le llevan una cabeza a mi hijito. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a mi hijito? Le digo, los 2 papás. El doctor dice, ¿y qué esperan? Pues, los 2 papás así también chiquititos. Y quieren milagros. Pero se puede, si es que hay cartilla de crecimiento, que se toma la radiografía acá en la muñeca y se observa que hay cartilla de crecimiento, se puede ayudar a corregir esto, ¿no? De primera instancia, ¿a qué hora duerme el niño? Duerme tarde, doctor, se queda viendo la televisión hasta las 11, 12 de la noche. Apaga la televisión, revise su cama, su tablet debe estar debajo de su almohada, para cuando se apaga la luz está con su tablet o su celular, ¿no? Ese niño debe dormir a las 8 de la noche, para que a las 10, 11, 12, que es el momento en que se produce la cantidad de hormonas, siempre y cuando esté profundamente dormido. Ejercicios, no fútbol, el fútbol en chapa, básquetbol, natación, y viene el niñito así, baja de peso, tiene que bajar de peso, y le podemos dar zinc, y hay una pastilla para la presión que es el catapresan, que ya se ha desaparecido pero se usaba muchísimo. Todos estos elementos pueden ayudar a subir el peso, pero si es que a los 4 meses no ha habido un cambio importante de esa ganancia de peso, o perdón, de talla, podemos usar hormona de crecimiento. Pero el uso de la hormona de crecimiento, que hasta hace unos 10 años, tal vez menos, acá en Arequipa y en Perú, estaba contraindicado, no se hablaba, era un pecado hablar de hormona de crecimiento. Sin embargo, en otros países sí se hacía, sí se usaba perfectamente bien y ahora sí ya se usa en nuestro país. Pero, subrayado con 3 líneas, hay que hacer un seguimiento riguroso de ese niño con controles hormonales, controles de laboratorio, una serie de controles, no ni siquiera mensual, quincenal. Y el seguro ahora da la hormona, claro, compara, ¿no? A quien le llega, lo que es carísima la hormona, pero se puede ya ahora corregir y las personas pueden alcanzar un tamaño más alto. Y bueno, sobre eso hay un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, que si se puede cortar el hueso, veamos, la mitad, con unos extensores, jalar el hueso en su recuperación, crece. O sea, es increíble. Yo puedo cortarle de frente el peroné por alguna situación y al cabo de un tiempo, si he dejado los muñones en ambos extremos, el peroné ha crecido. O sea, este espacio que hemos roto y que hemos jalado así, se rellena con tejido óseo y el fémur que era así, va a quedar así y obviamente la persona va a tener un tamaño mayor. O sea, hay tantas cosas, ¿no? Y para los chicos ahora los zapatos especiales, el sube hasta 10 centímetros, o sea que todo tiene solución en esta vida. Columna vertebral. Y hemos dicho dermátomo, miótomo y esclerótomo. Y el esclerótomo, dijimos, es el que forma las vértebras, ¿verdad? Estos se van a desplazar y van a llegar a formar la vértebra que va a tener la función de proteger a la médula espinal. ¿Cómo se forma esto? De la siguiente manera. Esclerótomo y esclerótomo del otro lado es de la notocorda. Esas células que habíamos dicho esclerótomo se organizan y forman como un cilindro a ambos lados de la notocorda, este de este lado y este de este otro lado. Luego, en esa organización se separan por la mitad con diferente estructura en la condensación de sus células, unas más compactas y otras más densas. Se parte por la mitad y ahora esta mitad se va a dirigir hacia abajo y esta otra mitad hacia arriba, en ambos lados. Ahora, luego que se han separado por la mitad, esta laxa se unió con esta compacta y forman una sola estructura. Igualmente, de este otro lado.
Inicialmente el miótomo estaba al frente de este esclerótomo que estaba formándose, igual de este lado, y la arteria intersegmentaria quedaba al frente del espacio que normalmente existe entre un somita y otro somita. O sea, cuando veíamos los somitas que eran daditos, separados, significa que entre ambos hay un espacio, ¿verdad? Hay un espacio. Pero cuando se producen estos esclerótomos y se fusionan y se forman, ahora este somita va a cerrar ese espacio, porque se han desplazado en este sentido. Luego que ha sucedido esto, este y este migran hacia la parte medial, rompen a esta notocorda, la desaparecen y se pegan estos lados para formarse de esta manera. Entonces, el cuerpo vertebral inicialmente tiene 4 orígenes, 2 de ambos lados y los otros 2, uno de arriba y otro de abajo. Ahora este miótomo se inserta de esta manera, las fibras musculares se van a insertar y permiten que las células mesenquimales que estaban dando vueltas por ahí se metan en este espacio para formar el disco intervertebral. Y este somita que quedó aquí, que no fue afectado, va a quedar aquí formando el núcleo pulposo del disco intervertebral. Entonces, el anillo fibroso que forma el disco intervertebral se ha formado de las células mesenquimales que se ubicaban en el entorno, y la notocorda formará el núcleo pulposo del disco intervertebral. Y esta arteria intersegmentaria va a convertirse en la arteria espinal. Y esto que se ha formado a partir de ella, miren la misma imagen de la notocorda, y se formó el disco intervertebral, y por la estructura ya de la vértebra que ustedes ya han estudiado en anatomía, hay unos espacios por donde van a emerger los nervios entre cada vértebra para inervar los tejidos presentes, ¿verdad? Justamente aquí está saliendo el nervio y esta sería la arteria espinal. Y la vértebra de este tejido que se había formado inicialmente, acá empieza a formarse un tejido cartilaginoso que se establece hacia atrás, que va creciendo hacia atrás para formar en ese momento los arcos neurales, que luego se fusionan hacia atrás para formar las apófisis espinosas. Esto es lo normal. Lo anormal puede ser que falle, por ejemplo, que no se haya formado esta parte de un lado. ¿Cómo se traducirá que me falte esto? Escoliosis, porque va a estar chueco, ¿verdad? Va a estar chueco. Y cuando esto no se forma, no ha crecido, esto va a ser abierto. Se llama espina bífida. Ha habido un mal desarrollo de los arcos neurales que no han permitido la fusión para poder cerrar este canal raquídeo que aloje a la médula espinal. Este es el desarrollo del miembro. Esta es la cresta apical ectodérmica que estimula, esta es foto real, aquí está la cresta apical, que está estimulando el mesodermo para que en él luego se migren las células de los miótomos y se establezca la presencia de los músculos. Y no solamente ese mesodermo va a ser la diferenciación luego la invasión de estas células musculares, sino también va a tener la responsabilidad de transformarse en cartílago. Y este cartílago servirá para que luego se pueda calcificar y forme la estructura ósea de los miembros superiores e inferiores. Y las manitos se forman así, aletitas, y en el interior acabamos de ver que están formándose la estructura ósea. Y la manito es como la pata del pato. La pata del pato tiene una membrana que los une, ¿verdad? Y nosotros es igual. Y luego hay apoptosis y lo que ya está puesto. Los dedos no crecen así. Los dedos crecen, están ahí, y cuando hay apoptosis se quedan así. Nosotros tenemos aquí estos deditos que ya se han formado
hay apoptosis y en esa formación participan una serie de proteínas moleculares. Esta es la cresta apical ectodérmica que está en toda la superficie de el esbozo de esta paletita, y luego participa en él los receptores de ácido retinoico, que van a tener una función importante de retraer esta parte de la cresta apical ectodérmica para ir iniciando el proceso de apoptosis. Luego sigue creciendo, la proteína morfogenética ósea 2, 4 y 7 van a ser importantes en el desarrollo, así como el MAX1, el MSX1, perdón, que va a tener esa responsabilidad de separar estos deditos. Algunas veces no se separan y el niño nace con los dedos juntos y eso le llamamos sindactilia. El esternón se forma de 4 condensaciones que luego van a transformarse en cartílago. 2 superiores y 2 bandas que se extienden por delante de la formación de las costillas. Las superiores van a formar el manubrio y estas se van a cerrar con un cierre de arriba abajo para formar el cuerpo del esternón y terminar en la apófisis sigmoides. Pero a veces no se cierra. Y el esternón y las costillas son órganos importantes de protección del corazón y de los pulmones. Y puede nacer un niño con esto abierto, obviamente cubierto por piel, pero sin esta protección, ¿no? Entonces es una cirugía muy complicada que se tiene que ejecutar, que ni siquiera es cuando nace, sino progresivamente tiene que ser en el futuro para que esa persona pueda recibir un abrazo, porque mientras está así nunca ha podido recibir un abrazo, porque ahora es un abrazo así, como cuando alguien no nos gusta, dice, ¿qué tal? ¿No? Pero es un abrazo de cariño, hasta que no le pongan estas prótesis especiales de un material especial, no puede. Y la osificación se va dando progresivamente en esa maduración del embrión y ya en la etapa del feto, progresivamente los diferentes huesos que se van clasificando y van a permitir que al momento de nacer ese bebé, ese recién nacido, pues tenga forma, no que estemos reaccionando como una malagua ahí y que nos vamos sobre la mesa así, que se desparrame como una masa. No, el feto tiene ya huesos calcificados, pero no todos sus huesos, o sea, están calcificándose. Ese niño tiene que ser tratado con sumo cuidado, porque podemos lastimarlos en el solo proceso de agarrarlos. Y a veces cuando yo veo a un papá que está así, dándole vueltas, y el niño feliz dando vueltas. Qué terrible. Es increíble. Es increíble. Si nosotros nos dando vueltas y alguien, uno súper fortachón, nos da vueltas, yo creo que me desarmaría igual, me daría en los brazos. Esa pobre criatura que le encanta volar, pero no sabe el daño que se puede hacer. O cuando yo a veces tengo un paciente que un papá me dice, doctora, mi hijo quiere ir al gimnasio a hacer pesas y el mocoso tiene 16 años. Ella me ríe, digo, 16 años haciendo pesas, ¿qué te pasa? No juega fútbol, no juega básquet. No es que yo quiero ya estar así para ir a la playa. Playa, estás recién formando tus articulaciones. ¿Quieres destruirlas? O sea, si quieres ir ahí, vas a llegar a los 30 años con unos problemas articulares severos. ¿Qué les pasa a los chicos de hoy en día? Desde chiquitos quieren ser heterosexuales. Malformaciones congénitas. El niño nace sin brazo, pero desde acá. Amelia. El niño nace con un brazo chiquito, pero hasta acá. No tiene eso. Tiene un muñón. Meromelia. Pero si el niño nace con el bracito corto y se insinúa en la parte distal, dedos o una manita pequeña, focomelia. Amelia, meromelia y focomelia. Esto es lo que vamos a preguntar en el examen. Doctora, pero en el libro dice, no me importa lo que diga el libro, estoy diciendo amelia, meromelia y focomelia, que son cosas diferentes. Pueden nacer con las piernitas juntas, sirinoide. Les he dejado en el laboratorio H404 3 frascos con fetos y ahí tenemos un sirinoide y además tiene prosbosis y tiene ciclopía. Vean, hay 3 frascos de fetos que tienen alteraciones. O
puede nacer un niño con el piecito doblado. Había olvidado mencionar que cuando se forman los miembros superiores y inferiores, siguen molecularmente diferentes ejes. Que yo me pare aquí, ustedes están viendo mi pulgar, ¿está dirigido a dónde? Hacia adelante. Las palmas de mi mano están pegadas a mi cuerpo. Acá atrás no está mi pulgar, ¿verdad? O sea, la posición de que yo pueda flexionar hacia adelante, que yo pueda extender en esta manera, también está dirigida molecularmente para que esto esté perfecto. Y así como me refiero a, lean en su libro bien clarito, así como sucede en mis miembros superiores, sucede en los inferiores. Ese pie, nuestros pies deberían inicialmente están hacia adelante, la planta de los pies están hacia adelante. Y hace un giro para que se ponga hacia abajo. Y de esa manera podamos nosotros tener una posición correcta en la posición de nuestros pies. Que flexionemos hacia atrás. Imagínense si flexionáramos hacia adelante. Que nuestro cuerpo hubiera. Eso no es al azar. Esto es una disposición molecular. Y ese piecito puede estar en esa situación. O también puede ser que el líquido amniótico en esa cavidad uterina sea escasa, que el riñón no funcione, que es el que reproduce la orina. Les he puesto ahí una preguntita que todos han marcado esa respuesta en el examen, que en la etapa embrionaria el orina aumenta el volumen del líquido amniótico. En la etapa embrionaria hay orín, se produce orín. Fonsos. No he leído bien la respuesta. Entonces, cuando no hay orín, que es digamos, el sistema de una malformación a nivel del sistema urinario, el volumen de líquido amniótico es menor. Y dificulta que pueda tener una posición, porque ese líquido normal permite que el bebé mueva, se estire, patee, etcétera, etcétera, pero si está limitado, puede tener también ese tipo de malformación. O sea, si un niño nace así, hay que hacer un estudio para determinar si además su sistema urinario pueda tener algún tipo de malformación. La sindactilia. Nació con los dedos unidos. La escoliosis, ya hemos visto cuál podría haber sido la causa de la escoliosis, ¿verdad? Este niño nació con sindactilia, pero ya le hicieron la operación y se corrigió. Esto es importante porque la mano es uno de los, así como el corazón, la mano es importante, muy importante. Y hay una especialidad que es cirugía de mano, que es que tiene que ver esto, no solo la parte estética, sino la parte funcional de esa mano. Fundamentalmente de estos dos dedos, que puedan hacer pinzas. Eso es lo importante. Que pueda tener polidactilia, más de 5 dedos. Si en su pueblo nace un niño con un dedito más acá en la mano, aquí, este de aquí, o en el pie también, pero este de aquí, le amarran con un hilo bien, con el que le van a amarrar el ombligo, ahí van fuerte, 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 por deprivación de sangre, ese dedito se va a caer. Es un dedito chiquito, eso no van a hacer con que un señor de 40 años venga con su dedo además. Estoy hablando del niño que está naciendo, que es un dedo súper chiquitito. Pero en este caso, por ejemplo, que tiene 6 dedos, no. ¿Por qué? ¿Dónde está el sexto? Está aquí. Entonces esto lo tiene que hacer el cirujano de mano. No, aquí no se puede meter a que le amarremos acá el dedo y le volamos el pulgar. Y no se enjuicia. Miren, esto es sindactilia. En el pulgar, complicado, tiene que operar también el cirujano de mano. La braquidactilia, pequeñita, mano chica. ¿Puede hacerla más grande? Sí. ¿Cómo puedo estimular a que crezca? ¿Con qué crece la mano? Los dedos largos. Cuando los tocan, ¿no han visto las manos de los que son pianistas? De repente haciendo piano puede crecer sus dedos, hacerlos largos. Esto lo vamos a ver también cuando hagamos sistema nervioso central, porque aquí no se desarrolló adecuadamente el sistema nervioso. Se quedó como placa. No se formó el sur, menos se cerró y formó las vesículas.
Y esa formación del sistema nervioso, si está abierto, al cerrarse, ¿qué hace? Que el ectodermo venga por acá y el ectodermo venga por acá y por debajo del mesodermo. Obviamente, ¿verdad? Pero si esto se quedó así, va a venir el ectodermo por acá, no hay que lo recubra. Entonces tampoco, ni mesodermo que estuviera por debajo de ese ectodermo, no se forman los huesos de la calota. Si nosotros viéramos a este niño, que lo vamos a ver en el sistema nervioso central, se ve de atrás como una cosa así abierta, ¿no? Pero estamos viendo de perfil. Tortícolis congénita. El niño cuando nace solito. Lo único que tenemos nosotros que hacer es aguantar en su salida de que no se caiga al balde que está chorreando la sangre. Ahí. Solito saca la cabecita, mueve el hombro, solito. Y como está lleno de pintado con el untus sebáceo, es todo resbaladizo y estamos con los guantes y hay que estar ahí protegiendo que no se nos vaya a ir. Pero si por ahí me desespero, se está demorando un poco en salir y le jalo la cabecita, voy a provocarle un daño a nivel del músculo esternocleidomastoideo. Le voy a desgarrar el músculo. Y como este niño tiene su cabecita, los niños no tienen cuello, están pegaditos a su cabeza. El niño llora y nadie se da cuenta que ahí, escondido de su cuello dobladito, tiene un hematoma. El niño llora varios días y a poco deja llover. Y finalmente ese músculo desgarrado se fibrosa. Y al fibrosarse se acorta. Y al acortarse deja al niño en esa posición. Si se hubieran dado cuenta al principio, se hubiera aplicado todo lo que se conoce que los futbolistas tienen, todas las terapias de rayos infrarrojo. Hay 800 cosas que se hacen, láser, etcétera, etcétera, y el niño hubiera podido quedar bien. Pero eso se llama tortícolis. Espina bífida, cuando no se cerró bien los arcos neurales y se mantuvieron abiertos. Lo vamos a volver a repetir cuando hagamos sistema nervioso central, que está asociado a muchas malformaciones. Niño acondroplásico, por mutación o por genética propiamente dicha de padres que tengan lo mismo. Son niños absolutamente normales en todo el contexto del resto del funcionamiento. Lo único que ha pasado aquí es que esos huesos no han podido desarrollarse correctamente. Y puede ser que sea una mutación de padres normales y que él pueda casarse y tenga hijos normales. Pero si ya genéticamente está establecido que vienen de familias así, definitivamente es posible que ya no suceda eso, ¿no? Por si acaso, ya esta semana que viene hacemos prácticas y la siguiente semana voy a llamar a asistencia. Empezamos con los casos clínicos.